Décima clase de estas nociones básicas de literatura. Continuamos con la estética de la recepción. Uno de los brazos de esta corriente importantísima es la de Hans Gadamer, padre de lo que se conoce como la hermenéutica, que es la ciencia literaria de interpretación de textos. Gadamer ya no se conforma con la búsqueda en los intersticios que deja un texto de buscar sus significados, sino de hablar de la interpretación literaria posible desde una mirada académica. Por eso el esmero de Gadamer es delimitar una metodología de estudio para la hermenéutica. Lo primero que le preocupa a Gadamer son los prejuicios. Es decir, todas las personas somos prejuiciosas. Tenemos juicios previos de todo lo que existe, los vamos adquiriendo desde niños, ¿no? Tal vez incluso los niños sean inocentes hasta que adquieren los primeros prejuicios, que de alguna manera son mecanismos de defensa. Gadamer sostiene que son necesarios para la lectura porque algún tipo de prejuicio o de idea previa tenemos que tener cuando leemos. Pero el objetivo del lector crítico, académico, es hacer coincidir, fíjense ustedes, esa expectativa que trae con el horizonte histórico. ¿Qué es el horizonte histórico? El horizonte histórico es el lugar exacto, tiempo y espacio en que se produjo un texto literario. Por ejemplo, el horizonte histórico del Martín Fierro es en 1872 para el gaucho Martín Fierro y 1879 para la vuelta de Martín Fierro, lo que hoy conocemos como la ida y la vuelta. Ese horizonte histórico está invadido de elementos culturales que los determinan, que tienen que ver con la lexicografía del Martín Fierro, la lengua a la que apela José Hernández para escribir su libro. Pero también está marcada por el contexto histórico. Es el momento en que el gaucho siente rebeldía frente al abuso que padece por parte del gobierno de Sarmiento. O ha padecido porque ya estamos en 1872 y de alguna manera Hernández recupera esa información para su gaucho. También el horizonte histórico se conforma de, si pensamos en la serie literaria, siguiendo los formalistas rusos, en los elementos que pone en juego Hernández al escribir, es decir, sus estrategias discursivas. Hernández se sirve de lo que sabe y sabemos que ha bebido en fuentes de la literatura española del Renacimiento, que ha leído muy bien a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, a Tirso de Molina, a Cervantes, que su fuente es entonces la literatura en la lengua castellana y posiblemente también la música nacional de su tiempo, la copla, ¿no? Que es tan típica de la Argentina de aquellos años. Eso en cuanto al horizonte histórico. Con esos materiales Hernández escribe este libro que en su tiempo va a tener un gran impacto entre sus lectores. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo? Cuando el Martín Fierro vuelve a leerse y se convierte, como sabemos, en un objeto literario muy valioso, denominado por Ricardo Rojas el gran poema nacional.
De alguna manera, Martín Fierro deja su lugar y se convierte en un arquetipo de gaucho. Se va cristalizando en esa forma y es leído por las nuevas generaciones a partir de lo que la crítica literaria de comienzos del siglo XX hizo de él. Sin embargo, nosotros como lectores de este tiempo, tal vez tenemos derecho a leer el Martín Fierro desde la mirada que podemos construir con lo que sabemos hoy. 2020, es decir, ha pasado muchísimos años desde que aquel libro fuera publicado y elogiado en España por Miguel de Unamuno. ¿Qué Martín Fierro leemos hoy? Leemos el mismo Martín Fierro, escrito en 1872, cuyo enunciado era importante para los receptores de su tiempo. La importancia que tuvo el Martín Fierro en su tiempo la podemos encontrar en el prólogo que hace el propio José Hernández cuando se publica la segunda parte en 1879. Ahí señala que su libro ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en los ámbitos rurales, donde los gauchos, incluso aquellos que no sabían leer y escribir, iban a la pulpería y compraban, entre otras cosas, un Martín Fierro. Junto con la provista diaria, se llevaban un Martín Fierro. Y muchos de ellos no sabían leer y escribir, y eso despertaba a veces la curiosidad, dice José Hernández, del pulpero. ¿Y por qué te llevas un Martín Fierro si vos no sabes leer? Y el hombre respondía con cierta lógica: no sé leer, pero estoy seguro que va a pasar algún mocito letrado por mi rancho que me va a dar el gusto de leerme algunas estrofas. Por eso el Martín Fierro, más que un libro, se fue convirtiendo en un objeto, en un fetiche. Alguien dice que es la Biblia gaucha, y es muy probable porque se lo conservaba también junto a los evangelios. Era ese libro en el que ellos hablaban sin saber leer y escribir. Ese gaucho que decía lo que ellos hubieran querido decir, pero por distintas razones callaron. Porque Martín Fierro, convengamos, no es precisamente el arquetipo del gaucho de entonces. Si todos los gauchos hubieran sido rebeldes como Martín Fierro, no hubieran tenido los caudillos, los hombres que necesitaban para que defiendan sus tierras o sus ideas, ¿no? Martín Fierro es atípico. Martín Fierro se construye desde la rebeldía que el propio José Hernández tenía frente a las políticas de Estado de Sarmiento y de otros hombres de la generación del 80. De ninguna manera Martín Fierro es el arquetipo del gaucho nacional. Tal vez quien mejor lo construyó va a ser Ricardo Guiraldes en 1926, cuando escribe Don Segundo Sombra. Ese gaucho manso y sabio que es el viejo Don Segundo Sombra, eterno recero, eternamente pobre y eternamente conformista. Tal vez ese sea un mejor reflejo, a mi modo de ver, de lo que era el gaucho de esa época. Pero la literatura le ha dado este lugar preeminente al Martín Fierro. Pero como dice Hans Gadamer, para leer al Martín Fierro tenemos que pensar primero cómo era el contexto en el que se lo produjo. Una pregunta que suelo hacerle a los alumnos es: ¿en dónde se escribió el Martín Fierro? ¿Debajo de un ombú? ¿En la estancia de Perdriel? ¿O en el Hotel Argentino de Buenos Aires?
Lo que menos imaginan ellos, o lo que menos imaginaba yo, es que José Hernández escribió el Martín Fierro en el Hotel Argentino de Buenos Aires, en pleno centro. Lo que no significa que el libro no haya, de alguna manera, trasuntado las ideas de José Hernández y el espíritu gauchesco que él quería darle. Eso es, en realidad, lo que nosotros deberíamos contemplar a la hora de leer una obra literaria, dice Hans Gadamer desde la hermenéutica. Hacer coincidir, dice Gadamer, nuestra expectativa de lectores con el horizonte histórico, porque hay textos que no pueden sacarse de su contexto para ser llevados al presente y aniquilados desde una mirada de hoy. Porque aquellos hombres y aquellas mujeres no son estas, estaban construidos con otros paradigmas, con otros modos de enfrentar el mundo, con otras creencias. Y a mí me parece correcto, pero sin embargo me atrevería a decir que no es malo leer con los ojos de hoy aquellos libros que se escribieron en el pasado para ver si son capaces de decir algo distinto para nosotros o decir algo que nos permita entender el presente, o como sucede con muchos clásicos, que ya no tienen nada que decirnos porque han envejecido junto con las ideas de quienes los escribieron. Hasta la próxima.